Bueno, buenos días todavía. Es una bendición poder verles. Algunos pues sabemos que están allí. Me dijeron en la semana un chiste, pues fome, pero a mí me hizo reír. Decía que ahora, antes los jóvenes hacían la cimarra, me parece que dicen acá. Dice que ahora la forma que tienen los jóvenes de ir a hacer la cimarra por internet es hacer esto. Y ya de esa forma, pues el profesor sabe que está allí, pero pues no, en realidad no está. Así que no se vaya de cimarra, queremos ver rostros, queremos ver, acostumbrarnos en algún momento que nos van a permitir poder reunirnos. Así que siempre les digo, si a mí no me da temor mostrarme en cámara, pues usted tampoco, así que no se preocupe de ello. Y bueno, es una alegría, les decía, continuar con estas predicaciones. Ha sido un libro desafiante, el libro de Daniel. El libro de Daniel siempre obviamente tiene como meta enfocarnos, realzar, quizás algunos ya se memorizaron la frase que va a ser clave dentro de este estudio es la soberanía de Dios en los asuntos del hombre. Si lo quiere recordar una frase todavía más corta, pues podría hacerlo así. Pero parte de lo que vamos a estar viendo el día de hoy es la importancia. Recuerden que la semana pasada, David, así está grabando. La semana pasada todavía el pastor James compartió un poco de cómo termina el final del capítulo 5. Y una de las cosas del capítulo 5 lo voy a leer, ¿cómo está? Digo, perdón, capítulo 4 el versículo 37 si está allí, esta es la introducción. Vamos a hablar posteriormente cuando entremos directamente a nuestro estudio. Pero en Daniel 4:37, mire lo que dice la Biblia. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Entonces es un texto maravilloso y vemos relata un poco la conversión, nos compartió el pastor, de cuando un hombre está consagrado, cuando un hombre está comprometido, cuando un hombre está viviendo y ve esta misericordia, ve la humillación, pero ve también la exaltación en su propia persona de quién es Dios, o sobre su propia persona, perdón, podemos ver que salen palabras de la boca. Allá lo vemos en Romanos cuando dice, Romanos 10:10, 18, más que dice, cerca de ti está en tu boca la palabra y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí miren, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No puede haber conversión, no puede haber una relación, no puede haber una adopción, no puede haber una relación con Dios si Dios no es el centro. Y no es de que todo mundo habla de Dios, pero no todo el mundo tiene esta comunión con Dios. La comunión con Dios sale de un corazón que reconoce quién es Él y que proclama que Él es el Hijo de Dios. Recuerde allá otro texto cuando está en Hechos capítulo 7, cuando va Felipe y el etíope, y cómo le dice, aquí hay agua, y le empieza a compartir y le dice, ¿qué impide que yo sea salvo? Recuerde que se iba a bautizar y le dice, bueno, si creyeres en tu corazón, bien puedes. Y él, ¿cuál es la frase que menciona? Creo que Jesucristo es el Señor. Entonces, aspecto interesante, vemos un pasaje hermoso, capítulo 4 de Daniel, y se complementa con todo esto que les digo, pero vamos a ver que entonces, ahora lo que vamos a entrar es, les decía, la absoluta soberanía de Dios sobre los asuntos del hombre. La soberanía, recuerde, si usted se está conectando recién y tiene tiempo que quizás no ha podido estar con nosotros, la soberanía se refiere a la autoridad o al gobierno absoluto de Dios. Y obviamente eso abarca todo lo que tiene que ver con la humanidad. No hay nada que escape de la soberanía o de la autoridad suprema de Dios, hablando de asuntos terrenales. Daniel es un personaje importante, no es parte de lo que vamos a ver, siempre utilizo esta gráfica porque nos habla de Daniel, siempre, obviamente cuando se enseña a niños, pues se pone ahí a Daniel como un pequeñín, ¿no? Porque obviamente está enfocado en una clase para niños.
Si son jóvenes, es muy común presentar a Daniel en una edad promedio de un joven. Pero si hablamos de Daniel, con cuanto al hecho que ocurre, Daniel era una persona adulta, probablemente tercera edad. Ya por fechas y eventos, es muy probable, él no era un adolescente, era un adulto. Entonces, por eso se presenta una figura de un hombre ya, pues, de tercera edad, maduro ya en muchísimos aspectos. Recuerde que llegó promedio de 17 años, más o menos. Bueno, entonces, mire, si me acompaña a Daniel capítulo 5, vamos a empezar directamente con nuestro estudio, pero les decía, lo anterior fue una introducción, pero no podemos acercarnos completamente a la palabra de Dios sin antes pedir la dependencia y guía del gran maestro que se llama Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, te damos gracias por este día, por tu misericordia, por tu amor, por la soberanía absoluta que tú tienes en los asuntos del hombre, incluyendo a toda la creación. Padre, en esta mañana venimos con corazones quizás abatidos. Probablemente en esta mañana venimos desanimados. Probablemente en este día no hay deseo incluso de estar escuchando esta predicación. Yo no conozco, no sé exactamente qué esté pasando en cada corazón de mis hermanos que estamos aquí escuchando tu palabra, pero solamente te suplico que hables, obres y exhortes a cada corazón de acuerdo a la necesidad que tengamos. Señor, dependemos de ti para el gozo, dependemos de ti para la convicción, dependemos de ti para ser hombres y mujeres conforme a tu imagen. Te ruego, Señor, que en este día tu palabra nos exhorte, nos redarguya, nos reprenda y nos muestre el camino que debemos seguir. Utilízame a mí como instrumento inútil para poder compartir de tu palabra, que la honra y gloria únicamente sean para ti. Te lo pido en el nombre de mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, si me acompañan allá y vamos a ver algunos sucesos, algunos detalles, perdón, importantes, que incluso algunas personas con desconocimiento de Biblia se han atrevido a decir que hay un error grave, hablando históricamente, porque se omiten detalles. Y miren, y si me acompañan a Daniel capítulo 5, versículo 1, y es un argumento tan absurdo que presentan, pero que obviamente dentro de esta predicación tenemos que corroborar que la Biblia, hermanos, y yo soy un seguidor y estoy convencido, la Biblia no contiene errores. La Biblia tiene aspectos que siempre se tienen que corroborar con la historia, la geografía, la antropología. Muchas de estas ciencias son aporte importante para la Biblia. Entonces, miren, en Daniel capítulo 5 les decía un error, dicen, bueno, mira, un error. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Y dicen, bueno, no hay evidencia histórica de que Belsasar fue un rey. Entonces, la evidencia histórica nos va a corroborar quién es Belsasar. Bueno, recuerden que capítulo 4 termina con Nabucodonosor. Nabucodonosor muere en el año 562. Probablemente capítulo 4, si vemos probablemente, fue lo último que escribió. De ahí no sabemos exactamente inmediatamente, bueno, tenemos fechas, pero ¿qué ocurre? Miren, Evil Merodach, su hijo, asume el reino a la muerte de su padre, porque obviamente era una sucesión, era un reinado. Posteriormente, algo pasa, se cree que probablemente hubo una lucha interna o probablemente murió. No hay detalles allí sí específicos, pero asume su yerno, el yerno de Nabucodonosor, que se llama Neriglissar. Eso desde el año 560 al 556. Si a usted no le gusta mucho la historia, a mí me fascina. De hecho, una de las materias que más disfruto enseñar en la facultad es historia de la iglesia. Y estos detalles para mí son importantes y van a ver por qué. Bueno, llegamos allí y asume Nabónido, una persona más, también yerno de Nabucodonosor. Entonces, aquí aparece Belsasar y dice, bueno, no lo veo acá. Bueno, Belsasar es hijo de Nabónido.
es el hijo mayor. Y bueno, ¿y por qué si el rey, por orden, es Nabónido, por qué aparece Belsasar? Es muy probable que Nabónido, al ser un rey, se fue a vivir a Temia, un lugar allá por Pakistán, y al trasladarse el reinado allá, dejó a cargo de la nación de Babilonia a Belsarusur o a Belsasar, su hijo. Entonces, Belsasar estaba rigiendo como corregente. Es por eso que dice, bueno, sí, el rey, claro, porque si el propio Nabónido, que era el padre, era el rey correcto, le delegó la responsabilidad a su hijo, entonces, por eso que Daniel presenta y lo nombra como el rey, porque es quien gobernaba la nación. Entonces aquí se nos aclara, ¿es correcta la información? Es correcta. Entonces, lo primero que vamos a ver a lo largo de este pasaje es una noche de rebelión. Probablemente algunos han leído, probablemente algunos tengan esta información, y si usted nunca ha leído el libro de Daniel, vamos a ver por qué es una noche de rebelión. Leímos el capítulo 1, capítulo 5, perdón, versículo 1, y nos dice que el rey invita a 1000 personas y les están tomando, y no vamos a hacer detalles, obviamente sabemos que las fiestas en ese tiempo era desorden, era todo perverso, y prueba de ello, miren los dos, el versículo 2, Daniel 5:2. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, otro dato importante, padre aquí sabemos que puede ser utilizado como abuelo o también dentro del propio contexto como padre, porque Nabucodonosor no era su padre, Nabucodonosor era su abuelo. Entonces, los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, podríamos leer así, su abuelo, había sacado del templo que estaba en Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, ya he explicado que en el versículo 1, Belsasar es corregente. También he hablado que en el versículo 2, la palabra padre se está refiriendo a un hijo también, o en su contexto, en este momento se está refiriendo a parte que él es nieto. Versículo 3, entonces, ¿qué ocurre? Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Miren, algo interesante. A la muerte de Nabucodonosor hemos visto todos los sucesores. Vamos a quedarnos en Nabónido, que es el padre de Belsasar. Nabónido, bueno, en realidad se regresa una vez más a la idolatría. Ahora, se han hablado aspectos interesantes. Vean, capítulo 4, Nabucodonosor fue un hombre que fue ganado por el propio Señor para ser un seguidor de él. Se dice que en la historia de la iglesia hay 4 sucesos que son importantes o 4 periodos que marcan a la historia de la iglesia y que pueden ser también asociados con la naturaleza humana. Primero, hay una convicción. Para Nabucodonosor era una convicción de que Dios existía y que el único que había era Dios porque había visto sus milagros. Y dentro de la historia de la iglesia también vemos que para algunas generaciones el cristianismo en este momento es una convicción. Véalo en su vida. Usted está completamente convencido de que esto es verdad y usted lo vive. Pero tristemente hay un segundo suceso, que es un convencimiento. Pasamos de una convicción a una conveniencia. Es bueno, trae beneficios, porque estoy en un grupo, me identifico con un grupo, hacemos obras sociales, damos comida, evangelizamos, hacemos obras de teatro. Hay un convencimiento de que esto trae beneficios, pero hay gran diferencia entre convicción y conveniencia. Tercera etapa, rechazo. Si usted ya se encuentra que es convencido,
Pues sí, es bueno estar en una iglesia un domingo porque nos enseñan la palabra. Y bueno, para limpiar mi conciencia un rato, invierto una hora. Algunos ni siquiera ya tienen el convencimiento de que tienen que estar un domingo. Es triste, ya no es ya es una conveniencia. Ya incluso han pasado probablemente a un rechazo. Ya hay cansancio. Vamos a ir a la iglesia. Qué flojera, hay que conectar la cámara. Qué flojera, hay que conectarse a la iglesia. No, hoy no, hoy descansamos. Ya hay rechazo, ya hay inconformidad. Ya no disfrutan el cristianismo. Y el último paso y más triste es rebelión. Vean cómo cuatro pasos importantes se van desarrollando y a lo largo de la iglesia de la historia se han visto, a lo largo de familias cristianas se han visto convicción, conveniencia, rechazo, odio. Aquí vemos que ocurre el último aspecto. Para eh, Belsasar, esto ya era una completa rebelión. Para Belsasar, esto ya no tenía sentido. Para Belsasar, vean cómo pasa a su abuelo Nabucodonosor de tener una convicción y ahora vemos al nieto que está en una completa rebelión. No quiere nada con este Dios que su abuelo había tenido este acercamiento y simplemente se desliga de él. Una de las cosas más tristes es ver que a veces dentro de una misma familia ocurre esto. El padre puede estar convencido que esto es una convicción y es su base. Probablemente para su esposa sea una conveniencia, pues sí, porque para no estar en problema con él, hagámoslo. ¿Y qué ocurre con los hijos? A veces ya ni siquiera están por conveniencia. A veces dice, pues sí, yo estoy en la iglesia pues porque pues mis papás me obligan. ¿Cuántos de los jóvenes, hablando en general, no estoy pensando en nadie, quizás si tuvieran la oportunidad de ellos elegir, ni siquiera estarían escuchando? Porque ya hay un rechazo y algunos ya hay un odio, ya no quieren saber nada del cristianismo y se vive, lo vemos acá. Entonces, una noche de rebelión, hay alcohol, hay diversión, hay todo y principalmente no está Dios. Obviamente, esto es parte de la vida cotidiana de las personas que viven sin Cristo. Un desorden, rebelión absoluta. Se mofan de las cosas espirituales, se burlan del cristianismo porque no hay algo que los acerque. Ya hay una completa rebelión. Pero continuando, entonces, vemos que acá se presenta este aspecto, se da este banquete, empieza a ocurrir algo y si usted ha leído, vamos a ver qué es lo que ocurre acá. Vamos a ver que desde el versículo 5 al 24, por si acaso no voy a leer todo, espero que usted ya lo haya leído, le animo que si no lo pueda leer en su casa, pero vamos a ver ahora el otro punto importante que es una noche de revelación. ¿Por qué? Porque ahora Dios revela algo, Dios actúa, Dios obra y Dios muestra su completa soberanía. Mire versículo 5. De pronto están en la diversión y hay un vuelco en el evento. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. Temor. Porque obviamente Dios empieza a obrar, Dios empieza a mostrar. Y mire versículo 7, el rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación, será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Ponga atención a ese detalle, porque el tercero, probablemente unos ya empiezan a asociar, bueno, si Belsasar era el corregente, ¿quién era el verdadero rey? Creo, pero vamos a dejarle allí. Pero ya le presenta algo, el que pueda revelar esto va a ser el tercero en el reino. Interesante, no le dice el segundo. Sabemos por qué, y probablemente si recuerdan la información, sabe por qué se está refiriendo. Nuevamente, la Biblia se confirma
por la historia. Son aliados, no son enemigos, son aliados. De hecho, la Biblia se utiliza para corroborar la historia, no viceversa, por si acaso, no malinterprete. Entonces, se sorprende con lo visto. Es tanto lo que se impactan al ver una mano escribiendo, que obviamente se sorprenden y tratan de encontrar una respuesta a lo que tiene. Manda llamar a sus expertos, a sus sabios, a sus adivinos, y le dice, bueno, ¿qué es lo que significa esto? ¿Por qué ocurrió esto? Del 11 al 16 pide una respuesta a lo acontecido. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? ¿Será posible que alguien me muestre qué significa? Mire, versículo 11. Bueno, antes quiero hacer un aspecto interesante. Miren, el versículo 10. Sabemos que Nabónido era el rey que se encontraba en Temia, por la historia también nos ayuda, pero interesante que en el versículo 10 del capítulo 5, regresó un poquito, mire, la reina, ¿quién era la reina? La esposa de Nabónido. No era la esposa de Belsasar, era la esposa de Nabónido. Pero ¿qué ocurre? Mire, ella tenía la información clara porque ella era la hija del rey. Y le dice de Nabucodonosor, la reina, al enterarse de las palabras del rey, su hijo o corregente, y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo, oh rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos, porque ella sabía, probablemente el padre le contó, probablemente el mismo Balsasar sabía que su abuelo había contado cómo él había tenido este acercamiento personal con Dios. Versículo 11 y continuamos. Y en los días de tu padre o de tu abuelo, que significa lo mismo, se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y tu abuelo, el rey Nabucodonosor, tu padre o tu abuelo el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Debido a que se halló un espíritu extraordinario, ciencia e inteligencia e interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre. Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, llámese pues ahora a Daniel y a él declarará la interpretación. Esta información estaba vigente. La reina, hija de Nabucodonosor, le dice, bueno, en la época de tu abuelo, este hombre hizo grandes cosas. Llamémoslo de nuevo. No te pongas nervioso. Algo interesante, Daniel, continuando con la lectura, reconoce la soberanía de Dios sobre el reinado o la corregencia de Belsasar. Mire, el versículo 17. Llega Daniel y le dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, sean para ti tus regalos. Imagínense, el rey ofrece cosas, el rey ofrece regalos y Daniel le dice, no los necesito. Eres rey, eres una autoridad, pero tus regalos son para ti. Yo no los necesito. Imagínense la escena, decirle eso al rey o al corregente fue difícil. Pero mire la actitud de Daniel. Versículo 17. Sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, y mira aquí, esto me fascina. El Dios Altísimo concedió a tu abuelo Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y me imagino que el Belsasar decía, claro, yo sé, yo conozco a mi abuelo, yo sabía la historia de mi abuelo, es algo obvio que yo sé todo esto. Bueno, Daniel sigue diciendo, y a causa de la grandeza de que él le concedió, o sea, Dios, todos los pueblos, naciones y lenguas temían, mire lo que le muestra, y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Autoridad.
pero le dice, se lo ha dado Dios. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, yo creo que ahí Belsasar dijo, bueno, me está pasando lo mismo. Sigamos el relato. Fue depuesto de su trono real o quitado, y su gloria le fue quitada. Y mire, versículo 21, y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo. Hasta que, miren, esto es fascinante, y yo creo que ahí Belsasar dijo, yo sabía esta información. Hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Hermanos, volvemos a confirmar algo que ya he dicho. No se queje de las autoridades que tenemos en nuestros países. No se queje de nada de lo que ocurre en nuestro país. Toda la autoridad ha sido puesta por Dios. A veces yo creo y cada día me convenzo, es mi apreciación al menos, que Dios nos pone la autoridad que merecemos para ver cómo va a ser nuestra reacción. No nos toca ir a manifestarnos, no nos toca hacer un golpe, no nos toca hacer nada, nos toca someternos a Dios y clamar por la autoridad. Romanos 13 dice que debemos someternos y respetar a la autoridad. Yo no concibo cómo creyentes puedan estar en contra de la autoridad si aquí vemos que la autoridad, el propio Nabucodonosor, un imperio importante como no ha habido hasta este momento otro igual, le dice, el mismo Nabucodonosor, Dios lo puso para gobernar. Hermanos, más que quejarnos, más que rebelarnos, más que oponernos, es hora de hacer la guerra, sí. ¿Sabe cómo? De rodillas. Cuando ustedes y yo clamemos por nuestras autoridades, cuando ustedes y yo oremos y pidamos misericordia por las autoridades, probablemente no me sorprendería que Dios haga el milagro, pero no nos toca a nosotros hacer algo indebido. Dios ha puesto la autoridad. Y no sé, no, pero la autoridad, sí. No creo que Nabucodonosor, hasta antes de ser creyente, y lo vemos el relato, no era una persona correcta, pero entendió quién es Dios y cambió a una persona conforme a lo que Dios establece. No se revele, clame por la autoridad. Vemos también, le anticipa las consecuencias de su acto. Mire versículo 22, y yo creo que es uno de los versículos tristes. Mas tú, su nieto Belsasar, dice, no has humillado tu corazón. Y mire lo importante, aunque qué, aunque sabías todo esto, tú sabías de tu abuelo, tú sabías cómo tu abuelo se enalteció, tú sabías cómo Dios lo humilló y tú sabías cómo tu abuelo fue restaurado y cómo tu abuelo alabó a Dios. Tú lo sabías. Pero por tu rebelión, por tu alejamiento, por tu obsesión, por todo eso, trajiste algo que era sagrado, algo que estaba preparado para un propósito espiritual y tú lo ocupaste y le diste un uso vil. Logra darse cuenta, pero termina. Todo esto lo sabías. Expone una hermosa defensa de la divinidad, ese aspecto tan maravilloso y especial de Dios y de la soberanía propia de Dios, versículo 23 y 24. Sino que te has ensalzado, dice, mira, tú te has enorgullecido tanto contra el Señor del cielo y han traído delante de ti los vasos de su templo y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero mire, le dice, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. A quien debiste haber glorificado, a quien debiste haber exaltado, no lo hiciste. Como tal, versículo 24, por lo cual
o como consecuencia, él, el propio Dios, soberano de todo, envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción que tú pudiste ver. Y esta es la inscripción. Y ahora dice, bueno, ¿y qué significa? ¿Qué es lo que está inscribiendo? Ahora Daniel procede a explicar qué fue lo que ocurrió, más bien, el significado de esta escritura. Vemos entonces como última parte una noche de retribución. Del versículo 25 al 31 vamos a ver una noche de retribución. Producto de todo lo que hemos visto, hay una retribución, hay un pago, hay una respuesta. Y mire versículo 25. Esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene, tekel, ufarsin. ¿Qué le está diciendo? Dice, bueno, ¿quieres realmente saber qué significa todo esto? Porque hay una respuesta. Primeramente le dice, mene. Mene, mene, puedes traducirse así. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin, es decir, en este momento se cumple una profecía o parte de una profecía. ¿Qué profecía me está mencionando? ¿Se acuerdan que había una estatua con 4 elementos principales? Oro, plata, bronce y hierro y metal. Perdón, hierro y barro. Le dice, bueno, hoy está a punto de suceder algo importante. Espera que Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Y se termina el imperio. Se va a terminar completamente. Tekel, versículo 27, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Es decir, falta de cordura si lo quieres ver. Ha sido falto de peso, es decir, no tienes valor, no tienes algo como tal. Versículo 28, Pérez, tu reino, o Farsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Por evidencia histórica, también se cree que probablemente cuando Daniel está terminando de mencionar más bien, descifrando esta escritura, los medos y persas, allá apoyados por Darío, entran en Babilonia y es la destrucción absoluta de la misma. Es probable, ya la historia también da ciertos detalles. Bueno, mene del verbo enumerar o contar, tekel del verbo pesar, es decir, no como tal. Pérez, sustantivo singular, parte, y ufarsin, sustantivo plural y partes o literalmente está dividido. Entonces, los días están contados, ha sido pesado y tu reino va a ser dividido. Es el resumen. Versículo 29. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieron un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Vuelve a repetirse por segunda vez esta palabra. ¿Y por qué el tercero? ¿Por qué no le dice el segundo? Porque, recuerden, Nabónido, su padre, era el primero. Belsasar era el corregente y Daniel iba a ser el tercero. Por eso que le dice, bueno, Daniel, a partir de ahora, él es puesto como tercero. Ahora, ¿qué significa el púrpura? Por lo general, a lo largo, recuerden que incluso el propio Señor Jesucristo se le puso una vestimenta color púrpura. Bueno, no va, miren, podemos caer en el error de sacar cuadro tipo y que esto significa y cuadro tipo, no. Simplemente por la historia, cuando se le ponía a alguien este color, denotaba una autoridad superior. Por eso que en la mofa que hace, que le ponen la corona y esta capa, se está haciendo una burla, obviamente, de todo lo que esto significaba. Y en el caso de Daniel, como era un color privilegiado, un color que resaltaba y mostraba la autoridad, por eso es que Belsasar decide ponérselo como prueba de ello. ¿Por qué? Porque era una figura muy importante. Y versículo 30. Y miren, esto es lo que les decía.
Aquella misma noche fue asesinado a Belsasar, rey de los caldeos, lo que les explicaba, y hay evidencia histórica para corroborar, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Entonces, ¿qué ocurre acá? Les decía, ¿se acuerdan de la estatua? Bueno, con esto se pone fin del imperio babilónico. Empieza bueno, más bien se termina el imperio y ahora vemos que el imperio medio persa, que está caracterizado en esta figura que hemos visto anteriormente, que es de plata, es valiosa, pero no tan dominante, no tan valiosa como lo fue la de oro. Interesante, les decía que con este capítulo se pone fin a al reinado y es todavía, vamos a ver la próxima semana, cómo avanzamos también a un parte de los libros históricos. Recuerde que el libro de Daniel se nos ha explicado, tiene una mitad, la primera mitad, que sería hasta el capítulo 7 más o menos, tiene historia. Y del capítulo 7 parte o del 6 en adelante, por la división, también vemos que hay un estudio profético. Y muchas veces donde nos solemos perder no es en la historia, es en lo profético, porque hay profecías que aún están por cumplirse, pero también aquí vemos una profecía que se cumplió. Lo muestra más allá en capítulo 2 y posteriormente acá vemos su confirmación. Texto maravilloso, texto realmente interesante, pero lo que yo quiero terminar es esto. En tu convicción con Dios, ¿quién es para ti? ¿Hay una convicción? ¿Estás con la convicción de que esto es bueno? O probablemente hay un convencimiento, pues sí es bueno, pues tengo amigos en la iglesia, la pasamos bien, no me exigen tanto, si quiero me conecto, si quiero me conecto tarde, si quiero ni me conecto, nadie me dice nada, pero escuché de Dios, hay una conveniencia, sabes que hay beneficios, sí, Señor, yo te amo y sé que si te amo y hago algo, algún ministerio o medio me intereso en ti, yo he visto los resultados de estar contigo, así que conviene estar contigo porque tiene beneficios. O probablemente ya estás en un rechazo, te carga conectarte, ay, es domingo, qué aburrimiento, hoy es reunión de varones, ay, qué flojera, daría por hacer cualquier cosa para no estar acá. ¿Hay un rechazo? O probablemente ya estás en la última etapa, que sería un odio. Ya todo lo que sea espiritual te molesta. El conversar con un creyente te carga. El hablar de las cosas espirituales, no, mejor me presento como cualquier persona y paso, como dicen, piola. Y que nadie sepa que yo soy creyente. ¿En qué etapa estás? ¿En qué etapa está tu familia? Probablemente, yo no sé cómo está tu familia, pero es cosa de doblar las rodillas y clamar. Si están pasando ya una conveniencia, hay que clamar. Y te toca a ti poner este ejemplo para que tu familia regrese a un convencimiento, porque esto es personal, esto no es familiar ni grupal, es personal. La convicción que es para ti no necesariamente lo es en tus hijos, probablemente ya están en un rechazo, pero de ti depende qué es lo que vas a hacer para cambiar estructura. Que el Señor tenga misericordia. Yo gasto tiempo en las familias de la iglesia porque hombres, mujeres, ustedes son pilares importantes dentro del cristianismo en su familia. Si ustedes tienen tal convicción, si ustedes tienen tal compromiso, va a ser reflejado en sus hijos. Si ellos no logran ver esto, lamentablemente también lo van a reflejar. Pero hermanos, hermanas, nunca es tarde para regresar a los caminos del Señor. Nunca es tarde para volver a hacer un compromiso con Dios. No lo hagas con la iglesia, no lo hagas con el pastor, hazlo con Dios. Una de las cosas maravillosas, dice el 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que invertimos para orar, para interceder por las necesidades y principalmente, Señor, por tu palabra. Hemos escuchado, hemos visto un mal ejemplo. Alguien sabía de ti. Esta persona tenía certeza quién eras tú, pero sin embargo se alejó.
Yo no sé cómo está el corazón de cada uno de mis hermanos aquí. Tú sabes con qué están luchando. Tú sabes cuál es realmente la comunión que tienen contigo. No me toca a mí ser juez y no quiero serlo tampoco. Simplemente yo te pido, ten misericordia de ellos. Si hay desánimo, si hay un enfriamiento, si hay incluso un alejamiento, ten misericordia, Señor. Somos seres humanos, tanto mis pensamientos pecaminosos que tengo, tanto una actitud que no sea correcta, como alguno de ellos probablemente que esté luchando con quién eres tú, para ti es lo mismo, es pecado. No nos toca a nosotros juzgar, Señor. Hemos venido para restaurar. Tú has venido para dar vida y vida en abundancia. Te pido por todos aquellos que están escuchando o que van a escuchar esta predicación, que puedan generar este amor, esta convicción como la tuvo Nabucodonosor. Es interesante que capítulo 4 nos muestra un hombre amando a Dios, pero lo primero que vemos en capítulo 5, un hombre rechazando a Dios. Padre, te pido por cada familia, que cada joven, que cada niño, que cada mujer, que cada hombre pueda tener esta convicción, que no pase una conveniencia, que sea una convicción, que sea algo voluntario, que sea una necesidad. Padre, gracias por este tiempo, ayúdanos y que la alabanza que vamos a cantar ahora también sea una muestra de tu misericordia, que la alabanza que vamos a entonarte a ti sea una gratitud, que la alabanza que vamos a clamar ahora sea un ruego, que sea un elixir, que sea una alegría poder dirigirle a ti. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.